Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión y como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal. Hoy estamos con Juan Francisco Ochoa Sotomayor, un abogado penalista con quien vamos a analizar dos proyectos de ley que endurecen las penas para los ladrones de celulares. Uno ha sido presentado por el Poder Ejecutivo el 27 de julio y el otro solo una semana después por la bancada de Fuerza Popular, como si se hubieran puesto de acuerdo y coinciden en varios puntos, ¿no? El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo agrega el delito de hurto agravado una causal que dice que si la pena será de 4 a 8 años de cárcel efectiva, que la pena será, ¿no?, de 4 a 8 años, o sea, pena efectiva, cuando el hurto es cometido sobre equipos informáticos o equipos tecnológicos de comunicaciones de uso personal o corporativo, o sea, celulares, ¿no? Aparte, toda la argumentación del proyecto hace referencia a los robos de celulares y cómo esto es un problema en la inseguridad ciudadana. Actualmente el hurto simple, ¿no?, se sanciona cuando el valor del bien sustraído no sobrepasa una remuneración mínima vital, o sea, 1.025 soles. Se sanciona solamente con servicio comunitario, o sea, no hay pena de cárcel, ¿no? Pero lo que hace este proyecto de ley del Ejecutivo es reducir ese límite a la mitad del sueldo mínimo. O sea, que si el hurto es por un monto mayor a los 512 soles, se podría aplicar una pena mayor, o sea, una pena de prisión, ¿no? El proyecto de Fuerza Popular va más allá todavía y propone que el monto sea solamente el 20% del sueldo mínimo. O sea, que quien hurte objetos cuyo valor supere los 205 soles será sancionado con cárcel efectiva. Ahora, también esto está dirigido a los ladrones de celulares, ¿no? Porque hay celulares que cuestan menos de 1.000 soles, pero no existe ninguno que cueste menos de 200, por lo menos si hablamos de teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, ahora por robar un celular, la pena sería cárcel efectiva, en caso se apruebe este proyecto de ley. Entonces, mi primera pregunta es, esto de endurecer las penas, que muchas veces es una medida populista, ¿no?, que se ofrece para solucionar cualquier problema, sobre todo los vinculados a la seguridad ciudadana, ¿es una solución para el robo de celulares reducir el monto mínimo por el que una persona va a la cárcel a ese extremo, en un caso a 500 soles y en el otro a 200? David, ¿cómo estás? Mira, realmente hay dos cosas que analizar. En primer lugar, los dos proyectos, como bien has indicado, son presentados por el Ejecutivo y el Legislativo, diríamos, pero teniendo en cuenta un trasfondo, ¿no? Ambos poderes del Estado, según la última encuesta del IEP, en el caso del Congreso, tienen 10% de aprobación, y el Ejecutivo, que con esta misma encuesta del día domingo, tiene el 24% de aprobación. Y es usual, diríamos, que los poderes que tiene la capacidad de generar leyes, siempre recurren a leyes populistas, absolutamente populistas, ¿no? Y como claramente podemos observar, ambos proyectos de ley tienen similitudes, ¿no? En uno se ataca directamente que las faltas se conviertan en delitos, bajando la cantidad, diríamos, del monto de lo hurtado. Y en el otro caso, también, en cuanto a montos, hay una diferencia, uno es 20%, el otro es el 50% de la remuneración mínima vital. Pero no toman en cuenta un detalle. Ambos proyectos carecen, por ejemplo, de un análisis del artículo 440 del Código Penal, ¿no? La misma norma, el artículo 440, en el inciso tercero, ya da una solución para esto. Dice que las penas, en el caso de las faltas, estoy indicando, que se pueden imponer son las limitativas de derechos, etcétera, multas. Eso es lo normal en todas las faltas. Sin embargo, si se trata de faltas contra el patrimonio, estas se reprimen con pena privativa de la libertad cuando se trata de reincidencia y habitualidad. Estos dos conceptos, por ejemplo, no lo tienen ninguno de los dos proyectos, ¿no? Solamente con ánimo informativo. En el año 1991, cuando se aprobó y se promulgó el nuevo Código Penal que todavía nos rige, con algaraza y con no ocultado orgullo, los de la comisión que promulgaron el código dijeron que se habían deshecho de estas dos figuras jurídicas, que era un rezago del derecho, diríamos, antiguo, en donde prácticamente se atentaba con el debe sin ir. ¿Qué pasaba? La reincidencia es una figura por la que a una persona que ha cumplido en todo o en parte una pena, luego dentro de los 5 años comete un nuevo delito, a este se le agravaba la pena, ¿no? Se le incrementa en el 50% de la penalidad de la pena máxima. Y en el caso de la habitual es lo mismo, pero no tiene sentencia, ¿ya? Entonces, estas dos figuras fueron reincorporadas en el Código Penal en el año 2006.
¿no? Más o menos 17 años después de la promulgación del Código Penal del año 91. Solamente esto para ver cómo es que diríamos que promulgan el Código Penal, con no oculto orgullo, decían que se habían liberado de estas viejas figuras que atentaban realmente contra la persona, porque te estaban condenando prácticamente por tu pasado, ¿no? Ahora, sin embargo, se han incorporado y nadie absolutamente cuestiona. Bien, estas figuras, estando vigentes, también aplican para las faltas. Entonces, si una persona comete faltas y está en cualquiera de los supuestos de habitualidad o reincidencia, esta persona que comete faltas con el código vigente se va a la cárcel y se le aplica como si fuese las penas del propio delito de hurto, ¿no? Eso, por ejemplo, es importante ver. ¿Hay proporcionalidad, por ejemplo, en que una persona que roba un celular que cuesta 250 soles recibe una pena de 4 años de cárcel? No olvidemos dos cosas, ¿no? Las penas la aplicación de la pena tiene unas finalidades, no es que existe la pena porque a uno se le ocurre. Y entonces, una de las finalidades de la pena es la cuestión, la prevención, la otra es la cuestión, diríamos, la resocializadora, que es lo más importante, y la otra es la cuestión punitiva. Y si tú te das cuenta, al incrementar las condiciones para que todos los que cometan estos delitos se vayan a la cárcel, en el fondo están solamente viendo una parte de la pena, es decir, están siendo policías, ¿no? Ujú. Sancionar, ser agresivos, ser absolutamente punitivos. Pero eso implica además otros costos colaterales. El hecho de que las personas que cometen estos delitos con montos menores, como estamos indicando, se vayan directamente a la cárcel, va a significar que se incremente la población penitenciaria. ¿Y eso qué va a significar? Gastos al Estado. El Estado tendrá necesariamente que construir muchas cárceles. Ustedes Eso te iba a saben preguntar, que tenemos porque un déficit. exactamente, hay un déficit de prisiones y las que existen, hay unos niveles de hacinamiento increíbles, están sobre el límite de su capacidad y los presos viven en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, ¿cómo se Pero haría en un caso además, así? totalmente, pero además tiene otro efecto perjudicial en la colectividad. La sociedad, el ciudadano de pie que no delinque, en fin, que se esfuerza, etcétera, cuando siente o ve que muchos procesados están alimentados y viven con el dinero del Estado, sienten una especie de rechazo y repudio al sistema. O sea, se genera, le falta legitimidad a todo el sistema penal. Eso es un problema realmente que no tiene que verse solamente desde el aspecto enteramente punitivo y de policía. Acá tendría que verse de manera un poco más macro. Y como tú ves, es evidente que ambos proyectos salen como una baraja debajo de la manga cuando estos dos poderes tienen una aprobación realmente bajísima, ¿no? Ujú. Sí, como bien señalas, parecen proyectos de ley hechos para la tribuna, ¿no? Para recibir el aplauso fácil ante la situación de inseguridad ciudadana en la que estamos, pero que, como también señalas, son estrictamente punitivos, solamente sancionan con cárcel una conducta, pero no se ve que haya una propuesta en un sentido preventivo, por ejemplo, un trabajo, digamos, para prevenir el delito antes que simplemente dedicarse a sancionarlo, ¿no? Mira, Raúl Eugenio Zaffaroni, que es un penalista argentino muy conocido entre los abogados, dice clarísimamente, ¿no? El exceso de poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad social. Es decir, si tú le metes palo simplemente y pretendes meterle palo simplemente y castigar, cachiporra y basta, en el fondo es una forma de demostrar que el Estado está demostrando que no tiene capacidad para combatir este tipo de problemas. Ahora, lo que sí quiero rescatar es en el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Incorporan, piden que se incremente la penalidad, ¿no? A más de 4 años para los hurtos e incorporan la figura del hurto de celulares y todo tipo de equipos Ujú. electrónicos, ¿no? Yo pienso que ahí habría que analizar mucho mejor el tema, no deja de tener ciertas observaciones positivas, ¿no? Porque entendamos lo siguiente, los delitos de hurto, como sabemos, afectan un bien jurídico, es el patrimonio, ¿no? Entonces uno cuando es desprendido de una propiedad, se perjudica económicamente. Pero en el caso de los celulares, últimamente, la tecnología ha hecho que se incorporen en los celulares no solamente tu vida privada, tienes fotos íntimas, fotos personales, fotos familiares, incluso está asuntos de tu propio trabajo, tus relaciones laborales, etcétera. Y entonces, cuando la persona te sustrae un celular o una laptop, donde puede estar penosamente, hemos visto en la prensa,
toda una tesis de personas que han trabajado por mucho tiempo y se les extravía, no solamente están afectando el bien jurídico patrimonial, sino se está convirtiendo en un delito pluriofensivo. Es decir, no solamente afecta el patrimonio de la persona, sino afecta otros bienes, la intimidad, si es que tiene fotografías, si tienes información confidencial, fórmulas, etcétera, trabajos personales, relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí tendríamos que verlo porque también es bueno que la colectividad tiene que saber que una conducta que le genera grandísimo daño tiene que de alguna manera tener una punibilidad. Eso es cierto. O sea, tampoco cerremos los ojos que Ujú, las penas tienen que ser sumamente humanitarias. Las penas son humanitarias, pero también tiene su componente aflictivo. ujú, ujú. Sí, muchas gracias por el análisis. Ahora, digamos, como estos dos proyectos son coincidentes en, digamos, en el fondo, no tienen algunos matices, pero en el fondo son lo mismo, probablemente se van a acumular en las comisiones del Congreso por donde pasen y van a terminar siendo un solo proyecto y probablemente va a ser aprobado así por una mayoría abrumadora, considerando que justamente están buscando el aplauso y que la gente piense que están haciendo algo por la seguridad ciudadana, cuando no necesariamente esto va a tener el efecto que buscan. El sistema penal está compuesto por diversas agencias, ¿no? La agencia policial, que está dedicada solamente a la represión punitiva, la agencia, diríamos, de los fiscales, que es de derechos, y la agencia que administra la ejecución de las penas. Acá hay un problema. Los que administran la ejecución de penas, que es el INPE, van a tener problemas de cómo van a hacer para poder sortear con tanta población que seguramente se va a incrementar y va a ser un problema. Por lo tanto, una solución en parche es un problema. Ujú. Muchísimas gracias por tu participación, Juan Francisco. Vamos a estar atentos a ver qué sucede y nos vemos en una siguiente edición de Alerta Congreso. Hasta luego. Claro que sí, un abrazo. Hasta luego.